a todos. Hola a todos y a todas. Hola a todes. Hola a todex. Voy a volver a empezar. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Te habías preguntado alguna vez si los objetos tienen sexo? ¿Por qué una palabra como la mesa tiene género gramatical femenino, mientras que el sol tiene género gramatical masculino? ¿Por qué una frase como todas las personas son simpáticas puede referir tanto a hombres como a mujeres sin causar problema, mientras que una frase como hola a todos sí los causa? ¿Por qué hoy día oímos en determinadas ocasiones un español un tanto extraño como hola a todes les chiques simpátiques? Bien, si es así, entonces estás en el lugar adecuado. Acompáñenos y vamos a intentar mostrarte, en primer lugar desde un punto de vista lingüístico y en segundo lugar desde un punto de vista histórico, los problemas fundamentales para entender este dilema. Vamos. Bien, ¿qué podríamos decir entonces sobre la diferencia entre el género gramatical y el sexo? Esto vamos a poder aclararlo si respondemos a la pregunta ¿por qué identificamos estructuras gramaticales con nuestra realidad? Veamos el siguiente ejemplo. Esa persona que me parecía tan simpática se llamaba Pedro, Javier o Juan. Estas personas, si Pedro y Javier y Juan son hombres, el género gramatical con el que nos estamos refiriendo a ellos es femenino. Son personas simpáticas. También puede darse una correlación. Por ejemplo, esa persona que me parecía tan simpática se llamaba Susana, se llamaba Patricia o se llamaba Marcela. Esto ocurre porque en la lengua española tenemos estructuras que sirven tanto para un sexo como para el otro. Y no siempre el género gramatical irá correlacionado al género biológico, esto es, al sexo. Veamos algunos ejemplos para intentar desentrañar un poco más en detalle todo esto. Mientras que en español tenemos estructuras que podrían referir al sexo de los sujetos del espacio extralingüístico, hay veces en los que esto no ocurriría. Por ejemplo, en un universo sexuado tenemos el chico y la chica, el gato y la gata, el hombre y la mujer, el cura y la monja, el periodista y la periodista. Y el sexo está siendo marcado a través de diferentes estructuras gramaticales, como podría serlo un morfema o u a, pero también diferentes palabras como hombre y mujer, cura y monja, o incluso a veces simplemente a través de un artículo, teniendo muy poca importancia, en muchos casos, la terminación de una palabra, ya sea a u o, por ejemplo, periodista. Otros casos podrían ser como cuando desdoblamos y decimos los chicos y también las chicas de este grupo son muy inteligentes. O a Carmen yo la quiero de verdad y a Miguel yo lo quiero de verdad. Y con los pronombres también estaríamos designando su sexo. Sin embargo, en el universo no sexuado, que podríamos llamar así, tenemos también la distinción genérica cuando esto no corresponde a ninguna relación sexual en el espacio extralingüístico, sobre las cosas e incluso sobre las personas. Por ejemplo, el cesto y la cesta, el naranjo y la naranja, el bolso y la bolsa, el palabro y la palabra. O en un pronombre como yo le dije eso a María y yo también le dije eso a Pedro. No hay cambio. O en frases como todas las víctimas de ese grupo eran personas viejas que rondaban los 30 años de edad. O en otra de carácter genérico, en la que podríamos decir, refiriéndonos a hombres y mujeres, los chicos de ese grupo son los mejores, los de tercer curso son más gamberros. Como veis, la lengua no siempre sirve para referir a la realidad. Veamos otros ejemplos. Cuando sí y cuando no. En una frase como ella era una mujer alta,
o en una frase como él era un hombre alto, sí se da una distinción genérica que refiere al sexo. Sin embargo, hay adjetivos, como muchas otras palabras en español, que entrarían dentro del universo no sexuado porque no existe forma, a menos que la forzáramos, de referirnos al sexo con ellas. Por ejemplo, ella era una mujer alegre y no alegra, mientras que también se dice él era un hombre alegre, y esto no cambia. ¿Qué pasa entonces con el llamado y tan polémico masculino genérico? ¿Es realmente masculino cuando decimos todos los chicos de esta clase? ¿Todos los chicos y también las chicas o solo los chicos? Vamos a intentar responder a esta gran y polémica pregunta. Sexo y género son dos conceptos que sirven como herramienta de análisis a multitud de disciplinas, la lingüística, la antropología, la historia o la filosofía. Pero no siempre ha quedado muy clara la diferencia entre uno y otro. Para ello, resulta fundamental el enfoque proporcionado por los estudios de género, y fue la filósofa francesa Simone de Beauvoir quien estableció las bases teóricas en su obra El segundo sexo. Posiblemente una de sus frases más famosas e importantes sea esta: no se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Simplificándolo mucho, lo que nos quiere demostrar es que, por un lado, tenemos el sexo, que son las características biológicas con las que nacemos, pero, por otro, tenemos el género, o sea, lo masculino y lo femenino, que son construcciones sociales que se han asociado a cada sexo. Para que nos entendamos con ejemplos simples, a las niñas, solo por el hecho de haber nacido niñas, se les empuja a determinadas actitudes como ser cariñosa, delicada, aprender a cuidar a los demás, las labores domésticas, preocuparse desde pequeñas por su aspecto o que solo les gusta el rosa y jugar a las muñecas, es decir, cosas femeninas. Por el contrario, a los niños se les estimula para ser más activos y por eso juegan más a deportes, son más competitivos e incluso se les permite ser agresivos, porque son características que se suponen propias de la masculinidad. En consecuencia, tendemos a asociar lo femenino con lo débil y lo masculino con la fuerza, el candidato al éxito, lo importante. Evidentemente esto no es así. Los conceptos de lo masculino y lo femenino solo sirven para extender las diferencias entre las personas como si fueran grupos opuestos y desiguales. Seguramente habrás oído cientos de veces sobre la controversia que el llamado masculino genérico ocasiona, citando la frase «lo que no se nombra no existe». Esto ocurre en situaciones como todos los compañeros aquí reunidos, en la que se utiliza el morfema masculino para nombrar a un grupo integrado por personas de dos sexos. Desde un punto de vista sociológico e histórico, las feministas han señalado que este uso de la gramática conlleva un gran problema, y es la invisibilización de la mujer. Este término viene a decir que cuando usamos un masculino en el que se supone que se incluye a las mujeres, muchas veces el lenguaje no consigue reflejar la realidad en su totalidad. Esto se debe al conocimiento parcial que tenemos del mundo en nuestra cabeza, por lo que consciente o inconscientemente nos formamos una imagen en la que las mujeres no forman parte de esa realidad y se oculta su participación en ella. Vamos a ver unos ejemplos. Estas imágenes pertenecen a una película que se titula La Sortie de Susine. Está grabada en 1895 por los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo,
Y precisamente estas imágenes en blanco y negro y sin sonido originalmente están consideradas como la primera producción en la historia del cine. Si nos fijamos bien, se trata de numerosas personas saliendo de una fábrica, pero os habéis dado cuenta, ¿verdad? La gran mayoría son trabajadoras, por lo que la cámara está grabando el movimiento delante de una fábrica de mujeres. Sin embargo, en español, a este cortometraje lo conocemos como La salida de los obreros de la fábrica. Si le hablamos con este título a una persona que no conozca esta película, ¿cuál creéis que será la imagen que se formará en su mente? En nuestro imaginario, la palabra obrero viene automáticamente asociada al estereotipo de un señor con un mono de trabajo sucio y de poco poder adquisitivo. La sola palabra en masculino está ocultando una realidad porque, cuando decimos obrero, no estamos pensando en mujeres y nos perdemos todo ese trasfondo histórico. Un ejemplo más reciente. En esta noticia, si leemos el titular, vemos cómo se usa el masculino genérico en investigadores españoles, pero si leemos más abajo, en el cuerpo del artículo, vemos que son 2 investigadoras las que están detrás de este avance científico. Entonces, al leer el titular, ¿nos podríamos haber imaginado que la investigación está llevada por mujeres? En este otro ejemplo, aunque no se use el masculino genérico, es otro caso de invisibilización. Aquí se ha utilizado simplemente la ciencia como una disciplina abstracta en la que participan muchas personas por igual. Sin embargo, la foto del fondo nos muestra de nuevo que ha sido un grupo de mujeres las protagonistas de la noticia. En un mundo en el que la presencia masculina suele ser la tónica en prácticamente todos los sectores, como las instituciones culturales, las redes sociales, la economía, el cine, la literatura e incluso las conferencias que hablan sobre mujeres. En el ámbito científico que estamos tomando como referencia, al igual que otros muchos ámbitos, las mujeres tienen muchos impedimentos para progresar en su trayectoria laboral, como demuestra esta gráfica en la que se refleja cómo, a medida en la que pasa el tiempo, cada vez menos mujeres consiguen llegar a los puestos más altos. O esta otra, en la que se aprecia la diferencia en la cantidad de veces que la prensa habla de los méritos científicos de ellos y de ellas. Por lo tanto, resulta imprescindible visibilizar el trabajo de muchas mujeres que no solo pasa desapercibido, sino que la sociedad, al no ser consciente de ello, sigue perpetuando pensamientos sexistas, como que las mujeres no están preparadas para dirigir desde puestos de poder o que no se les da bien ciertas cosas, como las ramas científicas o tecnológicas. Y no solo es algo que afecta al lenguaje, sino también a la vida de las personas. Si no existen referentes, seguiremos condicionados a perpetuar ese imaginario sexista. La UNESCO también recoge esta problemática que estamos planteando sobre cómo el lenguaje nos condiciona nuestra visión del mundo. Así que, como hablantes, para intentar aportar un grano de arena con el uso que hacemos del lenguaje, existen varias alternativas. Las más aceptadas y recomendadas serían el uso de sustantivos colectivos como amistades en vez de amigos, la ciudadanía en vez de ciudadanos o pronombres no marcados como quién para el sujeto de frases genéricas. Por otra parte, estaría el desdoblamiento de género, es decir, mencionar la palabra en masculino y femenino. Resulta una solución muy criticada por el alargamiento que ocasiona. Sin embargo, hay quienes reflexionan que no se trata de una repetición o de una copia igual a la otra, si estamos hablando de grupos de diferentes personas. Luego tenemos otras propuestas como el femenino genérico, el uso de la arroba, la X o la E como morfema neutral. Ninguna es definitiva en sí misma, ya que presentan algunos inconvenientes como la imposibilidad de lectura. Algunas de ellas no solucionan el problema de la invisibilización del que hablábamos
y tampoco cuentan con el consenso y la aceptación de la mayoría de la sociedad. Por eso se trata de un tema en constante evolución, en el que siempre será positivo el respeto y el diálogo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Como habéis visto, es un tema muy complejo y de absoluta actualidad, y que también puede verse desde diferentes perspectivas. Sin embargo, debido al formato del vídeo no hemos podido profundizar mucho más. Queda claro que el uso que hagamos con el lenguaje por sí solo no va a cambiar la realidad, pero, como se ha mostrado, es una herramienta que nos ayuda a escalar el camino de la igualdad. Así que todo depende de nuestra voluntad como hablantes y nuestro compromiso con la realidad que nos rodea. Esperemos que os haya gustado. Y un saludo. Adiós. Chao.